Em, bueno, muy buenos días, profesor y compañeros. Hoy hablaremos sobre las revoluciones científicas, sus componentes, características, aportes y sus grandes exponentes. Nuestro grupo está conformado por Karen Daniela Celis, Cristóbal Ramos Rodríguez y quien les habla, Héctor David Garavito. Me gustaría aclarar que para final de nuestra exposición haremos un juego en Kahoot. Entonces, em, estamos teniendo un poco de problemas con ello, entonces nos gustaría que em, prepararan la página y al finalizar nosotros le enviamos un código para que ingresen y resuelvan el cuestionario. Bueno, las revoluciones científicas. En primer lugar, tenemos que definir qué es la revolución científica y aludimos que es una construcción de conocimiento basado en la observación, la experimentación y la especulación racional que se produjo en Europa durante el siglo XII y gran parte del siglo XVIII. El descubrimiento de la razón como modo de construcción de conocimiento que se había iniciado durante los últimos siglos de la Edad Media y los comienzos del siglo XV llegó a su punto culminante durante el siglo XVII a través del establecimiento de las bases cuantitativas y experimentales de la ciencia moderna. Las disciplinas científicas modernas y la elaboración del método científico. Los pensadores de la época tuvieron que enfrentar en general problemas para compatibilizar esta nueva concepción del conocimiento con las creencias religiosas imperantes, ya que en muchos casos los nuevos descubrimientos contradecían los saberes que sostenían la Iglesia. Por otra parte, esta institución intentó mantener su monopolio de conocimiento a través de los mecanismos como la Inquisición y el control de los libros que se publicaban. Espera, doctora, que se me va a apagar el portátil. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en cuanto a sus características, encontramos que se consideraba que se inició en 1543 con la publicación de La Revolución de los Cuerpos Celestes de Nicolás Copérnico. En esta obra, Copérnico refutó la teoría geocéntrica, la cual afirmaba que la Tierra era el centro del universo, y postuló, en cambio, su teoría heliocéntrica, la cual era el Sol era el centro del universo, a partir de la utilización de herramientas matemáticas. Los mayores cambios se produjeron en el campo de las matemáticas, la física y la astronomía, pero sin embargo el desarrollo de un método científico de investigación impactó sobre todas las áreas del conocimiento. Bueno, el conocimiento basado en la tradición y las escrituras se reemplazó por el obtenido a través de la observación y la experimentación. La lógica deductiva aristotélica fue reemplazada por el método inductivo presentado por Bacon, el cual proponía partir de casos particulares para llegar a premisas generales. También se produjo una matematización de la naturaleza. Esto quiere decir que los investigadores coincidieron en la aplicación de métodos de descripción matemáticos para investigar la naturaleza. Sí, comenzó a concebirse la ciencia como una ciencia de conocimiento diferente de las teorías filosóficas y las religiosas. También se inició la institucionalización de la investigación científica. Se fundaron a lo largo de Europa distintas academias de ciencias como la Royal Society, la Academia de Ciencias de París y la Real Academia de Medicina y Cirugía, entre otras que agrupaban a científicos y difundían el conocimiento. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en cuanto a los principales aportes de la revolución científica fueron que a partir de las investigaciones en la astronomía de Copérnico y luego de las de John Kepler, Galileo Galilei, René Descartes, Isaac Newton, se abandonó la concepción aristotélica del cosmos y se crearon nuevas teorías a partir de la observación y la matematización.
como ya lo mencioné. Se realizaron grandes progresos en la matemática, los cuales tuvieron la influencia en el desarrollo de otras ciencias como la astronomía, la física y la química. En la medicina se produjeron numerosos descubrimientos a partir de la disección de cadáveres. En 1543, Vesalio publicó De Human Corpus Fabrica, en donde describió la estructura y el funcionamiento del cuerpo humano junto con sus órganos. En 1616, William Hervey descubrió el funcionamiento del sistema circulatorio. La necesidad de observar, medir y analizar fenómenos estimuló el desarrollo de las nuevas tecnologías en óptica. Por ejemplo, se construyeron potentes telescopios y los primeros microscopios. También se inventaron las primeras máquinas para realizar cálculos. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a los personajes más importantes de las revoluciones científicas, yo abarcaré sobre Francis Bacon, em, no tan a fondo en su vida personal, pero sí en su método. Bueno, cabe resaltar que nació en 1561 y murió en 1626. Fue un filósofo inglés, creador del empirismo. Sostuvo que la fuente de todo conocimiento son los sentidos y que el objeto de la investigación es la naturaleza, la materia, que ésta no es homogénea ni abstracta, que posee diversas cualidades, diversas formas, y criticando las ideas de Aristóteles, Francis Bacon consideró que la verdad solo puede ser alcanzada a través de la experiencia y el razonamiento inductivo, del cual con un método del que dio una exposición incompleta en su obra Novum Organ. Bueno, y el método inductivo que elaboró pretendía proporcionar un instrumento para analizar la experiencia a partir de la recopilación exhaustiva de casos particulares del fenómeno investigado. Y lo posterior, la inducción, la analogía, las características o propiedades comunes a todos ellos. Ese procedimiento había de coincidir gradualmente desde las proposiciones más particulares a los enunciados más generales. Por estos planteamientos, Bacon es considerado el primer representante del empirismo inglés, que corriente filosófica que postula la experiencia como la fuente de todo conocimiento y que tendría un amplio desarrollo en la obra de John Locke, George Berkeley y David Hume. Bacon definió el método científico de la siguiente manera. La observación es aplicar atentamente los sentidos a un objeto o a un fenómeno para estudiarlos tal como se presentan en la realidad. Puede ser sistemática u ocasional, y la inducción es extraer el principio fundamental de cada observación o experiencia. Le doy paso a mi compañera Karen. Bueno, buenos días compañeros. Yo les voy a seguir explicando los personajes más importantes de la revolución científica. Bueno, luego nos encontramos con Aristóteles. Él nació en el año 434 a.C. en Macedonio y murió en el año 322 a.C. en Grecia. Eh, con Aristóteles con Aristóteles, la filosofía griega llega a su culminación y se ponen las bases del realismo filosófico. Para este filósofo, la ciencia es el conocimiento de la causa de una cosa y la filosofía es la ciencia de las primeras causas y principios. Hablando del modelo que él nos planteó, que fue el modelo aristotélico, bueno, este modelo básicamente nos dice que la Tierra se encuentra de forma inmóvil en el centro del universo y que alrededor de ella se encuentran girando los planetas, la Luna y también el Sol. El modelo aristotélico se encargó de colocar los planetas superiores en el orden correcto usando una velocidad esférica celeste. Este estableció un universo geocéntrico en el cual la Tierra es fija y es de forma esférica y se encuentra en el centro rodeado por esferas celestes conocidas, bueno, como planetas y estrellas.
Bueno, con esta teoría se le explica a la sociedad los fenómenos simples como el aumento diario y el conjunto de objetos celestes. En este modelo la Tierra, como ya lo dije anteriormente, bueno, es el centro y está rodeada por agua, aire, fuego, tierra y un elemento llamado el éter. Y se divide también, nos dice que se divide en dos regiones diferentes del universo. La primera es la región o el mundo supralunar y el otro es el mundo sublunar, el cual decía que los elementos se encuentran en el mundo sublunar si estaban formados por los cuatro elementos ya conocidos, el agua, la tierra, el fuego y el aire, y el supralunar solamente a los planetas o los elementos que se encontraban formados por un único elemento considerado llamado el éter. Luego tenemos a Galileo Galilei. Él nació en el año 1564 y murió en 1642. Era un filósofo, matemático, físico e inventor italiano. Bueno, él formuló las primeras leyes sobre el movimiento en el campo de la astronomía. Bueno, cabe descartar la confirmación empírica del movimiento heliocéntrico del universo, el cual bueno, tenía la teoría astronómica que explicaba que los fenómenos y los movimientos de los cuerpos celestes, teniendo el Sol como el centro del sistema solar. Bueno, este consiguió gracias a sus observaciones telescópicas eh, y dio su contribución más famosa a la ciencia, el cual fue el descubrimiento de las mediciones precisas. En el campo de la física, Galileo Galilei descubrió las leyes que rigen las caídas de los cuerpos y también el movimiento, los movimientos proyectiles. Bueno, él fue considerado como el padre de la astronomía moderna y debido a sus experimentaciones y observaciones demostraba con validez sus argumentos, como por ejemplo, él fue el primero que observó que la luna tiene valles y montañas, cuya altura la calculó a partir de una sombra que se veía desde su telescopio. Eh, También decía que era tan parecida a la Tierra que a partir de esas observaciones muchos pensaron, incluso él, que la Luna podría ser el lugar, un lugar en el cual habitaban también personas, un lugar con vida. Bueno, él también descubre que Júpiter tiene satélites que obedecen las dos leyes de Kepler, que más adelante se las voy a explicar. Y Galileo siempre se basó en datos extraídos de sus experimentaciones y observaciones. Eso es una cosa que cabe, que siempre lo caracterizó. Bueno, luego tenemos a Jonas Kepler o John Kepler. Él nació en el año 1571 y murió en el 1630. Bueno, este hombre fue una de las figuras más claves de la revolución científica. Él revolucionó al mundo hace 400 años, el mundo de la astronomía hace 400 años con sus teorías. Era pues un astrónomo y matemático alemán y el principal aporte fueron sus leyes del movimiento de los planetas. Él mismo no las consideraba leyes, o sea, se consideraron leyes hasta después de su muerte, debido a que él pensaba que eran una armonía celestial que reflejaban la influencia de Dios en el universo, la influencia que tenía un ser superior en el universo. Bueno, Kepler elaboró una hipótesis geométrica muy compleja con el punto de explicar las distancias que habían entre las órbitas planetarias, que en ese momento se consideraba que era erróneamente, o sea, estaba mal considerarlas que eran circulares. Kepler planteó que el Sol ejercía una fuerza que disminuye de forma inversamente proporcional a la distancia e impulsa a los planetas alrededor de sus órbitas. Esto nos quiere decir que entre más cerca se encuentra el planeta del Sol, este va a girar con mayor velocidad, con más rapidez. Una de las obras más importantes que Kepler nos dio para la astronomía en su periodo fue una llamada Astronomía Nova, que se publicó en el año 1609
y tenía, bueno, esta es la gran culminación de todos sus cuidadosos esfuerzos para calcular la órbita de Marte. Kepler trató, eh, bueno, trató la exposición de las llamadas leyes de Kepler sobre el movimiento planetario. La primera ley de Kepler nos dice que los planetas giran en órbitas elípticas, no circulares, sino elípticas, con el Sol en uno de los focos. Y la segunda regla nos afirma que hay una línea imaginaria desde el Sol a un planeta que recorre áreas iguales en una elipse durante intervalos iguales de tiempo. En otras palabras, lo que nos quería decir es que un planeta gira con mayor velocidad entre más cerca se encuentre del Sol. Y bueno, Kepler publicó sus teorías en un tratado titulado Mysterium Cosmegra Cosmographico en el año 1596 y esta obra fue la más importante porque presentaba la demostración amplia y convincente de las ventajas geométricas de la teoría copernicana. Bueno, luego tenemos a Thomas Hobbes, que nació en el año 1588 y murió en 1679. Thomas Hobbes fue considerado el padre fundador de la filosofía política moderna, porque directamente o indirectamente ha fijado los términos del debate sobre los fundamentos de la vida política en nuestros tiempos, no solo en Colombia, sino en todo el mundo en general. Pocos han querido su tesis sobre los problemas que la vida política significa bajo un soberano irresponsable como su única autoridad política. Sin embargo, todavía en el mundo vivimos donde la autoridad humana es algo que necesitamos, que requiere justificación, necesitamos una justificación para ella y es aceptable, o sea, es aceptable automáticamente para muy pocas personas. Muy pocas personas dicen directamente sin ninguna pregunta, sin ningún cuestionamiento, aceptan que una autoridad humana. En el mundo, eso que estamos en un mundo donde la desigualdad social y política también es muy cuestionable. En un mundo donde la autoridad religiosa enfrenta la disputa significativamente. La obra más conocida de Thomas Hobbes se llama El Leviatán, la cual se publicó en el año 1651 y en esta obra se sentaron las bases de la teoría contractualista. Bueno, la teoría contractualista tuvo una gran influencia en el desarrollo filosófico, en el desarrollo de la filosofía política occidental. Esta teoría explica el origen de una sociedad y del Estado como un contrato original entre humanos, por lo cual se acepta la limitación entre las libertades a cambio de que las leyes se garanticen la perpetuación y ciertas ventajas al cuerpo social. No es una doctrina, el contractualismo no es una doctrina política única o uniforme, sino que esta es un conjunto de ideas con un anexo común. Eh, como la teoría política es posiblemente una de las más influyentes de los últimos 300 años, configurando de mayor o menor grado la estructura actual de los distintos estados y naciones en todo el mundo. No se debe confundir ni el contractualismo con la democracia, porque estas dos teorías defienden modelos políticos totalmente diferentes y tampoco se debe confundir el contractualismo con el nacionalismo, pues siendo ambos movimientos políticos nucleares y pues muy simultáneos en los estados modernos actualmente, estos expresan concepciones o ideas distintas. El contractualismo, a pesar de su larga trayectoria, sigue siendo la característica más utilizada para expresar el origen, la naturaleza y las propiedades del Estado en el occidente. Y este influyó sobre todo en la guerra independentista de Norteamérica y también en la Revolución Francesa. Luego tenemos a René Descartes,
el cual, bueno, él nació en el año 1596 y murió en 1650. Fue un filósofo matemático francés y es el padre del racionalismo moderno. La contribución de Descartes con una nueva, bueno, fue una nueva metodología, la cual es de extrema importancia para la constante búsqueda del verdadero conocimiento en las ciencias. El método cartesiano, que fue creado por René Descartes, consiste en el escepticismo metodológico, lo que nos quiere decir que se debe dudar de todo lo que se pueda dudar. O sea, no hay que creer las cosas a la primera. Si te dicen algo, tienes que dudarlo siempre y cuando sea posible dudarlo. Descartes establece que la duda solamente puede existir en aquello que pueda ser probado. O sea, solo tenemos acceso a nuestra mente verdaderamente. Descartes consiguió demostrar la existencia de su propio yo considero en el acto de dudar eh, indu- con un indudable de cuatro principios, los cuales Descartes nos dice que son. Pero el primer principio es el principio de la duda o la evidencia sistemática. Bueno, este nos dice que no hay que aceptar como verdadero algo hasta que se compruebe con evidencia clara y distintamente aquello que sea realmente verdadero. Siempre tenemos que dudar, siempre tenemos que mantener una duda sistemática y esta evita la prevención y la precipitación, aceptándose como cierto lo que sea evidentemente cierto. Entonces nos hace pensar y nos hace poner en duda las cosas hasta que se demuestre con pruebas que son reales. Bueno, luego tenemos también el principio del análisis y la descomposición, el cual consiste en dividir, como pues ya lo dice su nombre, descomponer cada dificultad o cada problema en las partes que sea posible y las partes que sean necesarias para poder comprenderlo y solucionarlo y asimismo resolverlo por separado para tener una solución, una respuesta más concisa, más buena, más completa a los problemas. Tenemos el principio de la síntesis o la composición, el cual nos dice que debemos andar cuidadosamente con los pensamientos y racionamientos a partir de las formas más fáciles y simples de conocer para pasar gradualmente a lo más difícil. O sea, debemos empezar por las cosas más fáciles y sencillas o las que nos hagan a nosotros más sencillas y luego pasar gradualmente, poco a poco, a las más difíciles y de esta manera poder armando pensamientos y poder probar su funcionamiento de manera verídica. Luego tenemos por último el principio de la enumeración y la verificación. Bueno, este consiste en hacer verificaciones, recuentos y revisiones para asegurarse de que nada se haya omitido, nada se haya olvidado, nada se haya pasado por alto y de esta manera poder comprobar si la evidencia es totalmente falsa o verdadera. Tenemos también al polímata, filósofo, matemático, lógico, teológico, jurista, bibliotecario y político alemán, Gottfried Wilhelm Leibniz. Bueno, él nació en el año 1646 y murió en 1716. Este fue conocido como el último genio universal debido a que realizó profundas e importantes contribuciones en el área de la metafísica, la epistemología, la lógica, la filosofía y la religión, y también en áreas como lo son la matemática, la física, la geología, la jurisprudencia y también la historia. Una de las creaciones más importantes del cálculo fue el cálculo diferencial y el integral, debido a que posteriormente publicó los principales resultados de su descubrimiento, dando conceptos básicos del cálculo diferencial, también de las reglas de diferenciación de las expresiones. Y bueno, él utilizó la interpretación geométrica de la realización y explica brevemente los signos del aumento, la disminución, del máximo, el mínimo, de la convexidad y la concavidad.
así como también explicaba los puntos de inflexión, introdujo el símbolo de la integración y también de la función exponencial. Bueno, entre otras cosas que esas fueron las más importantes. Él entendía que la lógica era la ciencia de todos los mundos posibles. Leibniz pertenece a la primera en la historia de la formulación de la ley con la razón suficiente. También es el autor de la expresión de identidad adoptada por la lógica moderna. Bueno, esta ley de la identidad tiene como principio supremo eh, la lógica y nos dice que la naturaleza de la verdad en general consiste en el hecho de que es algo idéntico. Bueno, la ley de la identidad formulada por este personaje se usa actualmente mayoritariamente por los eh, cálculos lógicos matemáticos modernos, debido a que yo creo que todos hemos escuchado este principio, equivale a que si A es igual a B y B es igual a, entonces A y B se llaman lo mismo. O también la han escuchado de pronto como A y B son iguales si pueden sustituirse por uno por el otro de lugar. Ya por último tenemos a un personaje muy importante llamado Isaac Newton, que nació en el año 1642 o 1643, la fecha no está estipulada exactamente, y murió para el año 1721. Bueno, Isaac Newton fue un físico matemático inglés y sus desarrollos matemáticos y físicos fueron fundamentales y muy importantes para el desarrollo de la ciencia que vemos actualmente. A finales del siglo XVII, todavía ninguno de los anteriores mencionados se había planteado de una forma científica el origen del universo, pues todos partían de la base de Dios. O sea, todos lo que habían creado lo hacían a la base de Dios, de acuerdo con su poder omnipotente. Entonces, todos los astros y sabios, incluidos ya Copérnico, Kepler, Galileo Galilei, todos ellos se habían limitado a constatar el movimiento de los astros y a estudiar las trayectorias del universo. Pero Newton tomó la iniciativa y dio un paso más adelante de ellos y declaró que todo sucede como si la materia atrajera la materia con la fuerza que es proporcional a las masas e inversamente proporcional a la distancia que las separan. Entonces, la teoría elaborada por Isaac Newton nos afirma que la fuerza de atracción, que la denominamos ya como gravedad, es la responsable de la caída de los cuerpos en la Tierra y también de los movimientos en gran escala que se observan en el universo. Entonces nos dice que la órbita de la Luna está alrededor de la Tierra y la órbita de los planetas está alrededor del Sol. Para llegar a esas conclusiones, él necesitó nuevas y más potentes herramientas de cálculo, ya que no era suficiente solamente con las que se habían aportado en la antigüedad griega, la matemática y la geometría heredadas de los sabios de la antigüedad, y Newton tomó la genialidad y la fuerza de voluntad para crear o para mejorar el cálculo diferencial e integral que ya se había planteado anteriormente, pero algo muy básico, y él lo avanzó y lo creó para poder tener todas sus herramientas completas para desarrollar esta teoría. Ambas disciplinas, tanto el cálculo diferencial y el cálculo integral que nos brindó Newton, son utilizados actualmente como herramientas necesarias para todas las profesiones que tengan que ver con la rama de la ingeniería o la matemática. O sea, son sumamente importantes porque a pesar de que pasó hace más de 200 años, se siguen utilizando y se siguen utilizando para los estudios que se realizan actualmente. Bueno, yo con esto le doy paso a mi compañero Cristóbal para que siga con la exposición. Muchas gracias. ¿Me logran ver en cámara? Tenemos la presentación en pantalla y aquí también. Listo. Bueno. Yo les voy a hablar de el libro de Thomas Kuhn, Estructura de las revoluciones científicas.
¿sí? Les voy a tratar de relatar de manera breve y sencilla cada capítulo del libro de manera resumida. Y bueno, empezamos diciendo que Thomas Kuhn desarrolla su convicción acerca de que hemos sido mal conducidos con respecto a nuestra comprensión de la ciencia por los textos tradicionales que se usan en la formación científica, ¿sí? Llamadas en la actualidad libros de texto y antes llamado lecturas clásicas. A lo largo del libro, Kuhn rebatirá fehacientemente uno a uno los distintos elementos que articulan esta visión acumulativa y gradual de la ciencia, logrando así construir una visión novedosa y revolucionaria acerca del desarrollo científico, marcando pautas inéditas dentro del oficio de la historiografía de la ciencia. Comenzamos hablando de el primer capítulo, que es, bueno, se titula Un papel para la historia, ¿sí? La historia puede tener un factor determinante en la manera como vemos o estudiamos lo que llamamos ciencia. Si quizá la ciencia no se desarrolla por medio de la acumulación de datos, ni descubrimientos e inventos individuales, sino que para los historiadores científicos es difícil encontrar el componente científico en la acumulación de datos, ¿sí? O en las observaciones que los predecesores tachan de error. Algunos historiadores de la ciencia han comenzado a plantear nuevos tipos de preguntas y a trazar líneas diferentes de desarrollo para las ciencias, que frecuentemente nada tienen de acumulativas, ¿sí? ¿Cuál es la pena de tomar en consideración que el análisis de datos de la antigua ciencia no se compara con los de la ciencia moderna? La cuestión es revisar si la aportación de un científico va acorde a sus contemporáneos y si esta aportación puede ser aplicada en nuestros tiempos, ¿sí? El siguiente capítulo se titula El camino hacia la ciencia normal. Bueno, la ciencia normal se basa en realizaciones pasadas reconocidas por la comunidad, ¿sí? A su vez, los paradigmas estrechamente relacionados con la ciencia normal tienen en común la carencia de precedentes para atraer partidarios, evitando competencia y si son incompletos como para dejar problemas por resolver. La ciencia normal para Kuhn es la investigación basada en datos, métodos y toda clase de hechos anteriores a llegar al término que sean reconocidos y duraderos por un grupo de científicos de determinada especialidad. El camino hacia la ciencia normal es crear un paradigma para ser demostrado y aceptado. Si este paradigma se transforma, se crea una revolución científica, ¿sí? Pero solo si, bueno, el paradigma trasciende repetidas veces a otros paradigmas es cuando da paso a una ciencia que es normal o madura, según el autor, ¿sí? Estudiar cada una de las partes del problema que plantea un paradigma es extremadamente difícil y es por eso que solo se toma en pequeñas partes de él. Por lo tanto, el crecimiento de la ciencia normal va con mayor lentitud, pero al mismo tiempo va con mayores certezas. Otro punto importante en el camino hacia la ciencia normal es el hecho de compartir información con la comunidad de científicos, ¿sí? Sobre los avances y descubrimientos que se van obteniendo para que dicha información no se estanque y pueda haber un seguimiento de interés más general. El siguiente capítulo es la naturaleza de la ciencia normal, ¿sí? La ciencia normal consiste en la realización de esa promesa, ¿sí? De esa promesa de una realización hecha del conocimiento de aquellos hechos que el paradigma muestra como particularmente reveladores y eliminando de por medio del mismo paradigma para articularlo, ¿sí? En resumen, los pasos a seguir serían determinar el hecho significativo, acoplar los hechos a la teoría y por último articular la teoría. El siguiente capítulo es la ciencia normal como resolución de enigmas, ¿sí? Los problemas de la ciencia normal no aspiran a producir cambios, ¿sí? Los proyectos que no encajan en una gama estrecha de posibles resultados suelen fracasar.
con ellos es difícil articular un paradigma, ¿sí? En este tipo de problemas el resultado es obvio, pero se pone en duda el modo de obtenerlo en forma distinta, solucionando problemas instrumentales, conceptuales y matemáticos. Por ello, en la ciencia, las novedades que son fracasos no se acercan a las expectativas. Pasa el hecho de que yo intentaba conseguir descubrir o aclarar cierta duda, pero termino encontrando la respuesta para otra, ¿sí? Pasa en ese tipo de casos, ¿sí? Los científicos son los interesados en estar investigando más allá de los paradigmas ya existentes, derivando de inquietudes que van surgiendo. Es decir, es como una serie de compromisos que de seguir según su formación, como claro está, porque existen reglas, ¿cómo decirlo?, que se derivan de los paradigmas, pero estos pueden dirigir una investigación, aunque no existan reglas. Así, con la constante investigación e inquietud de la ciencia, es como se da la resolución de enigmas a su constante cambio día a día. El siguiente título es Prioridad de los paradigmas. Aquí es donde entra la pregunta, ¿qué es un paradigma? ¿Sí? Un paradigma es el resultado de los usos y de las costumbres establecidas de verdades a medias. ¿Sí? Un paradigma es ley hasta que es desbancado por otro. Esta se caracteriza por existir en un desacuerdo, ocasionando un debate de sus puntos esenciales que ameritan un estudio minucioso y detallado, ¿sí? Por eso es que nos dice que, bueno, al cambiar el paradigma todo vuelve a cero, pero los paradigmas son más complejos ya que no actúan aislados, sino que interactúan con sí mismo y los demás. Además, Kuhn nos dice que es a partir que un paradigma debe incluir lo que son leyes, teorías, aplicaciones e instrumentos que los científicos requieran en el momento de la investigación. A partir del análisis del autor nos muestra que, bueno, un paradigma tiene fases de emergencia y de maduración, ¿sí? En el conocimiento científico, la primera es cuando se produce un resultado progresivo en razonamiento, y la segunda fase es ratificar el primer paradigma. Kuhn nos habla de la anomalía en los experimentos científicos. Esto ya hace parte del título del capítulo siguiente, que es la anomalía y la emergencia de los descubrimientos. Y bueno, nos habla de la anomalía en los experimentos científicos, con lo cual nos quiere decir que el filósofo de la ciencia, que él a partir de algo no previsto en un experimento, de algo no tenido en cuenta o no calculado, es donde se genera esa crisis. Ahí es donde retomo lo dicho anteriormente, que es cuando sucede el resultado inesperado, ¿sí? Ahí es cuando sucede esta crisis, cuando el resultado inesperado tiende a cambiar las ideas que se tenían antes acerca de cierto tema determinado, ¿sí? Que ese resultado equívoco cambia todo lo que se sabía de cierto aspecto, ¿sí? Sucede algo que no debía suceder, pero se tenía destinado para descubrir algo específico, no resultó exitoso, lo que quiere decir que se descubrió algo que no se tenía esperado ni planeado. La idea principal que manejaba Kuhn en este apartado es la de anomalía, como ya lo habíamos mencionado, textualmente teniendo en cuenta la percepción de, ya sea para el investigador un fenómeno, en este caso, resulta inesperado. Bueno, esta percepción de la anomalía abre un periodo en el que se ajustan las categorías conceptuales hasta que lo anómalo se convierte en previsto, cuando ya se logra ser aclarado y manejado de cierta manera. El siguiente capítulo es la crisis y la emergencia de las teorías científicas. Aquí hablamos de que el fracaso con un problema nuevo es a veces decepcionante, pero nunca sorprendente. Ni los problemas ni los enigmas se dan generalmente antes de los primeros ataques, como lo menciona el autor. El autor también nos menciona que, después de la existencia de una anomalía en el avance de la ciencia, indica el autor, todos los nuevos descubrimientos que se habían encontrado implican el estudio de nuevos fenómenos,
que a su vez es necesario reemplazar y las creencias y las teorías que se habían realizado para sustituirlas por nuevas o modificarlas realizando métodos de investigación. Como se menciona anteriormente, el impacto de estos nuevos fenómenos causa para muchos científicos grandes problemas en cuestión de los grandes paradigmas en grandes cantidades, ¿sí? Tuvieron que entrar, respecto a esto, tuvieron que entrar en grandes cambios en relación de las técnicas de la ciencia normal, y empezó la crisis de realizar una gama de teorías, las cuales no se tenía una seguridad de que los resultados fueran los deseados. ¿Sí? En pocas palabras, el significado de la crisis es la indicación que proporciona de que ha llegado la ocasión para rediseñar las herramientas. El siguiente título es la respuesta a la crisis. ¿Sí? Tenemos que la crisis es una condición previa y necesaria para el nacimiento de nuevas teorías, una teoría que, bueno, se declara inválida si no hay un paradigma que la reemplace, es decir, que no se puede hacer ciencia. La decisión de aceptar o rechazar un paradigma y al mismo tiempo el juicio que conduce a esa decisión involucra siempre la comparación de los paradigmas, y el rechazar un paradigma sin reemplazarlo con otro es rechazar a la ciencia misma, ¿sí? Los enigmas solo existen debido a que, a que ningún paradigma resuelve completamente todos los problemas, ¿sí? Esto quiere decir que un paradigma es un tipo de modelo, un tipo de teoría o método de trabajo en el cual se terminan hasta que se abandona el tema y es sustituido por otro paradigma. Para que la anomalía produzca crisis debe ser algo más que una simple anomalía, ¿sí? Es decir, esta debe ser grande o se deben juntar más de una. Y proporcionan los datos adicionales para un cambio de paradigma fundamental, un cambio de idea que abarque todo, que abarque todo el tema relacionado al enigma, al paradigma. El siguiente capítulo es la naturaleza y necesidad de las revoluciones científicas. Las revoluciones científicas se consideran aquí como aquellos episodios de desarrollo no acumulativo, ¿sí? En que un antiguo paradigma es reemplazado completamente o en parte por otro nuevo e incompatible. El surgimiento de nuevos conocimientos da pie a correr ciertos riesgos, por ejemplo, errores que al pasar del tiempo se convierten en ideas equivocadas, ¿sí? Este es uno de los miedos que se suelen afrontar en este tipo de temas. Las variantes entre un paradigma y otro indican el comportamiento de la población. Los paradigmas son la base del surgimiento de nuevas formas de resolver problemas, ¿sí? Implementar nuevos métodos. Entonces, bueno, paso a paso es posible una retroalimentación, en pocas palabras, ante lo establecido y lo nuevo por establecer. El nuevo paradigma viene también a reemplazar a aquel que ha dejado de funcionar por diversas razones, ¿sí? Cambios en la estructura social, política, comunidad científica, entre otras. Además, tenemos que el sentimiento de insatisfacción es un detonante clave para el surgimiento de nuevos paradigmas. Siguiente capítulo son las revoluciones como cambios del concepto del mundo, ¿sí? Los nuevos paradigmas se han convertido en el concepto clave para extender el cambio, ¿sí? Estos se basan en patrones de comportamiento y reglas que rigen dichos patrones. Primero hay que establecer los patrones para establecer límites en nuestra vida y luego poder determinar cómo resolver los problemas dentro de esos límites, ¿sí? Después de una revolución científica, muchas mediciones pierden su importancia y son reemplazadas. Siguiente capítulo es la invisibilidad de las revoluciones científicas, ¿sí? El autor nos dice que las revoluciones científicas resultan casi invisibles y parecen simples adiciones al conocimiento científico, ¿sí? Dice que existe una autoridad que disimula la existencia y la significación de las revoluciones científicas, ¿sí? Esta autoridad, está representada tanto en libros de textos científicos como en divulgatorios o en escritos filosóficos, los cuales se dirigen a un cuerpo y articulado de problemas, datos y teorías con más frecuencias
que al conjunto de paradigmas por la comunidad cuando fueron escritos, ¿sí? Para esto no necesitan proporcionar informes sobre cómo fueron reconocidas por primera vez y adoptadas esas bases, ¿sí? Cuando una revolución científica incide sobre ellas, los libros deben ser reescritos, y una vez reescritos, el sentido histórico solo se extenderá a los resultados más recientes de las revoluciones en el campo, ¿sí? Pero la ciencia no se desarrolla así, sino que la mayoría de los enigmas de la ciencia actual no aparecieron hasta la última revolución científica. El siguiente capítulo se titula La resolución de las revoluciones, ¿sí? Estos libros de texto que hemos estado examinando solo se producen inmediatamente después de una revolución científica, ¿sí? Suponiendo así todas las bases para una nueva tradición de ciencia normal. El investigador de ciencia normal no pone a prueba el paradigma como solucionador de enigmas, sino que éste ensayará distintos métodos alternativos. La prueba del paradigma se da cuando el fracaso persiste para obtener una solución que haya producido una crisis y el sentimiento de crisis haya producido, bueno, un candidato alternativo a paradigma. Sin embargo, una y otra no se pueden desprender y ser independientes de una vez, puesto que incluso a veces mantienen hasta los mismos conceptos utilizados, aunque con distintos significados. Esto en cuanto al posible solucionador de enigmas, ¿sí? Es en este caso de disputa entre paradigmas donde se halla el punto exacto de la resolución de las revoluciones. Aquí es donde se hace necesario hacer una recapitulación de los hechos y dar origen a un nuevo paradigma. Sin embargo, no debemos olvidar que este nuevo paradigma nace o procede a partir de esta crisis o fracaso. La crisis o fracaso de un paradigma está, por así decirlo, íntimamente ligada con el resurgimiento y éxito de otro, por lo que no podemos negar o catalogar como un error al que le dio el origen. ¿Sí? Los experimentos cruciales resuelven un marco teórico nuevo, de experimentos que no podían haber sido resueltos usando el antiguo paradigma. Además, bueno, también es justamente lo incompleto y lo imperfecto del ajuste entre la teoría de los datos existentes, lo que en cualquier momento define mucho de los síntomas que caracterizan a la ciencia normal. El siguiente capítulo es el progreso a través de las revoluciones. Para finalizar, ¿no? Bueno, el autor nos dice que ¿por qué debe progresar continuamente la empresa bosquejada? Que en palabras del autor significa el desarrollo científico. Antes, cuando por ejemplo el arte, la teoría política, en la que los oficiales no lo hagan, ¿sí? Porque ese progreso es una condición reservada casi exclusivamente a las actividades que llamamos ciencia. También tenemos tendencia a ver la ciencia como cualquier campo donde el progreso sea notable, ¿sí? En la ciencia normal, los miembros trabajan a partir de un paradigma simple o un conjunto de paradigmas relacionados. Antes del paradigma, las pruebas de progreso son muy difíciles de encontrar, al igual que en los periodos revolucionarios, ¿sí? Permite a la comunidad objetivos más concretos sin tener que reexaminar constantemente los primeros principios, logrando una mayor eficiencia en la comunidad científica. También es un instrumento eficiente para llevar al máximo de la limitación y el número de los problemas resueltos a través del cambio de paradigma. Cuando se presenta un candidato paradigma, los científicos deben estar convencidos de que es capaz de resolver algún problema, ¿sí? De que es extraordinario y reconocido y que no puede ser resuelto de otra forma y que presenta gran parte de la habilidad de resolver los problemas que la ciencia ha adquirido con paradigmas anteriores, ¿sí? Eso sería todo. Muchas gracias por su atención.